Un millonario se cruza con una niña recogiendo comida bajo la lluvia en plena avenida de la Castellana. La frase de ella lo golpea como un rayo. No todo el mundo tiene elección. Tocado por esto, él decide cambiar la vida de ella, y la suya también. Pero su gesto acaba exponiendo un esquema podrido que puede costarle todo lo que tiene. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La lluvia caía impíamente sobre la Gran Vía, transformando Madrid en un laberinto de luces reflejadas en el asfalto mojado. Augusto Mendoza observaba el movimiento a través de la ventana blindada de su coche importado, sintiendo aquella familiar sensación de vacío que lo perseguía desde el accidente. A sus 45 años, presidente de una de las mayores empresas de tecnología de España, tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que realmente importaba. ¿Podemos dar la vuelta, señor?, preguntó Jaime, su chofer desde hacía más de una década. Esta zona está inundada. No, esperaremos un poco. La lluvia debe pasar. La verdad era que Augusto no tenía prisa por volver a su ático en el barrio de Salamanca. El silencio de aquel lugar lo asfixiaba más que cualquier atasco madrileño. Fue entonces cuando sus ojos captaron un movimiento inusual, una pequeña figura agachada cerca de un contenedor de basura, revolviendo con determinación entre bolsas de plástico. Una niña no más de 10 años, empapada hasta los huesos, pero con una concentración inquebrantable en su búsqueda. «Detén el coche, Jaime». «¿Aquí, señor?» «No es seguro y...» «Ahora». Augusto ajustó su silla de ruedas mientras Jaime bajaba para abrir la puerta. La adaptación del vehículo para acomodar su condición había costado una pequeña fortuna, pero nada sustituía la autonomía que había perdido hacía 3 años. El accidente en la Sierra de Guadarrama le había quitado más que su movilidad. Se llevó también su confianza, su prometida y principalmente sus ganas de vivir. Protegido por el toldo de una tienda cerrada, observó a la niña. Sus cabellos rizados pegados al rostro por la lluvia no escondían ojos vivos y atentos. Las ropas simples pero limpias indicaban pobreza pero no abandono. Había algo desconcertante en su dignidad, como si estar allí, bajo la lluvia, fuera una elección y no una imposición de la vida. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, Augusto esperó ver miedo, pena o quizás la expresión de quien se prepara para pedir limosna. En cambio, encontró curiosidad y una tranquilidad que lo desarmó completamente. «¿Usted también busca comida?», la niña preguntó acercándose sin dudar. Su voz era clara, articulada, sorprendentemente madura para su edad. «No, yo ya cené», respondió Augusto desconcertado. «Qué suerte la suya», ella sonrió mostrando un pequeño espacio entre los dientes de delante. «Estoy buscando la cena de mi madre. Ella trabaja hasta tarde y siempre llega con hambre». Augusto sintió un nudo en la garganta. La naturalidad con que aquella niña hablaba sobre rebuscar en la basura en busca de comida lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Usted no debería... Quiero decir, esto no es...», él comenzó, pero fue interrumpido por un gesto impaciente de la niña. «Sé que no es lo ideal, señor, pero hay mucha comida buena que la gente tira, principalmente aquí cerca de los restaurantes elegantes». Sin saber exactamente por qué, Augusto tomó el celular y llamó al restaurante donde había cenado más temprano. En menos de 15 minutos, un repartidor llegó con un paquete de comida todavía caliente. Augusto se lo entregó a la niña, que parecía evaluar la situación con una sabiduría más allá de su edad. «Gracias», ella dijo, aceptando el paquete con la misma dignidad con que rebuscaría en la basura. «Pero sabe, nada es gratis en esta vida. Puedo hacer algo a cambio». «No es necesario». «Sí es necesario. Todo tiene un intercambio», dice mi madre. «Si no, quedamos debiendo». Augusto sonrió encantado con la seriedad de aquella pequeña figura. «¿Y qué tendría usted para ofrecerme?». La niña inclinó la cabeza, estudiándolo por un momento, sus ojos bajando a la silla de ruedas y volviendo a su rostro. Entonces, con la simplicidad devastadora de los niños, declaró: «Puedo enseñarle a andar de nuevo». La sonrisa de Augusto se congeló. «Mi lesión es permanente. Los médicos ya lo intentaron todo.
No con las piernas, la niña respondió como si fuera obvio. A andar con el corazón. El suyo parece que lleva mucho tiempo parado. El impacto de aquellas palabras hizo que Augusto retrocediera instintivamente, como si hubiera sido golpeado físicamente. Aquella niña, surgida de la nada en una noche lluviosa, había visto a través de él con una precisión quirúrgica. «¿Cómo te llamas?», preguntó intentando recuperar el control de la situación. «Sofía», respondió ella extendiendo su pequeña y húmeda mano. «Sofía Rivera». «¿Y usted, señor?» «Augusto Mendoza». «Nombre de emperador», ella sonrió. «Mi profesora habló sobre un Augusto en la clase de historia. Era importante como usted parece ser». Antes de que Augusto pudiera responder, la lluvia se intensificó nuevamente, obligando a Sofía a resguardarse mejor bajo el toldo. «Tengo que irme», dijo, apretando el paquete contra el pecho. «Mi madre se preocupará, pero vengo aquí casi todos los días después de la escuela». «Espera», Augusto la detuvo. «¿Dónde vives? Puedo llevarte». Sofía dudó por primera vez. «Mi madre dice que no me suba al coche de extraños, incluso los que parecen buenos». «Tu madre tiene razón». Él asintió, sintiendo un extraño respeto por esa mujer desconocida que, a pesar de las dificultades, educaba bien a su hija. «Pero está lloviendo mucho. Deja que Jaime te lleve con seguridad». Sofía miró al chófer, que esperaba pacientemente bajo un paraguas, y luego de nuevo a Augusto. Había algo en sus ojos, una evaluación profunda que parecía ver más allá de las apariencias. «Está bien», finalmente accedió, «pero solo hasta la entrada de la comunidad. No me gusta que vean el coche bonito parando en mi puerta. Trae problemas». En el camino, Sofía habló sin parar sobre su escuela, sus sueños de ser científica, el ordenador antiguo que había arreglado sola y cómo ayudaba a su madre vendiendo dulces caseros los fines de semana. Cada palabra revelaba un universo de resiliencia y esperanza que contrastaba violentamente con la oscuridad que Augusto había permitido consumir su propia vida. «Es aquí», Sofía indicó, cuando llegaron a la entrada de la ciénaga. «Gracias por la comida, señor Augusto. Llámame solo Augusto y gracias por la conversación». Sofía sonrió, aquella sonrisa luminosa que parecía ignorar toda la dureza a su alrededor. «Nuestra primera clase fue hoy», ella declaró con seriedad. «Mañana continuamos, si usted quiere reaprender a andar». Cuando el coche se alejó, llevando a Sofía a su mundo tan distante del suyo, Augusto percibió que algo había cambiado dentro de sí. Una pequeña chispa, casi imperceptible, pero innegablemente real. Por primera vez en 3 años, sintió ganas de saber lo que traería el día siguiente. «¿A dónde vamos ahora, señor?», preguntó Jaime. Augusto se quedó en silencio por un momento, observando las luces de la ciudad a través de la ventana empañada. «Mañana», dijo finalmente. «Quiero volver aquí mañana». A la mañana siguiente, Augusto se despertó más temprano de lo habitual. La conversación con Sofía había removido algo dormido dentro de él. Mientras su asistente personal, Ricardo, leía la agenda del día, Augusto se encontró pensando en la Ciénaga, un lugar que solo conocía a través de los titulares policiales o de proyectos sociales que su empresa patrocinaba para mejorar su imagen corporativa. Y a las 2, reunión con la Junta para discutir la expansión internacional. Ricardo concluyó, mirando por encima de sus gafas. «¿Augusto? ¿Me está escuchando?» «Desprograme mis compromisos de esta tarde», dijo Augusto, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión repentina. «¿Todos ellos? Pero la reunión con la Junta es crucial para... Reagéndela para mañana. Diga que tuve un imprevisto». Ricardo, tras 3 años como su mano derecha, sabía reconocer el tono que no admitía objeciones, aunque estuviera visiblemente confuso con el cambio de comportamiento de su jefe. A las 4 de la tarde, el coche de Augusto se detuvo nuevamente en la entrada de la ciénaga. La transformación era impresionante. Lo que la noche anterior parecía un lugar sombrío bajo la lluvia, ahora bullía de vida y colores. Niños corrían, música sonaba a todo volumen, y el aire llevaba el aroma de comida siendo preparada. «¿Está seguro de que quiere entrar, señor?», preguntó Jaime incómodo. «Puedo intentar localizar a la niña y traerla aquí». «No será necesario»,
Entraremos. La llegada de un coche importado acompañado por un hombre en silla de ruedas obviamente causó conmoción. Niños se acercaron curiosos, mientras adultos observaban con desconfianza. Augusto podía sentir las miradas, las preguntas no verbalizadas, el juicio automático. Augusto. La voz familiar de Sofía cortó el aire, y la multitud se abrió cuando ella vino corriendo hacia él. «¿De verdad viniste?» La sonrisa genuina de la niña disipó parte de la incomodidad de Augusto. Sofía vestía el uniforme escolar y cargaba una mochila que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. «Dijiste que tendríamos clase hoy», él respondió, intentando parecer casual, como si visitar barrios marginales fuera parte de su rutina. «Sofía, ¿quién es este hombre?» Una voz femenina, firme y desconfiada, sonó detrás de la niña. Augusto levantó la vista y encontró a una mujer de aproximadamente 35 años, cabello rizado recogido en un moño improvisado, ojos del mismo tono oscuro y penetrante de Sofía. Vestía el uniforme de una empresa de limpieza, y su mirada alternaba entre protección feroz y agotamiento. «Madre, este es Augusto. Él me dio comida ayer, ¿recuerdas? La que estaba tan rica». La mujer entrecerró los ojos, evaluando a Augusto de pies a cabeza. «Luisa Rivera», se presentó secamente sin extender la mano. «¿Y puedo saber qué quiere usted con mi hija?» La hostilidad era palpable y Augusto comprendió inmediatamente su origen. Un hombre rico apareciendo de la nada interesado en una niña, cualquier madre estaría en alerta máxima. «Augusto Mendoza», él respondió, manteniendo la voz tranquila. «Su hija y yo nos conocimos por casualidad ayer. Ella es extraordinaria». «Eso ya lo sé», Luisa se cruzó de brazos. «Lo que no sé es qué hace un empresario en un coche que vale más que todas las casas de esta calle juntas aquí». La franqueza de Luisa era desconcertante. No había el respeto automático o la deferencia a la que Augusto estaba acostumbrado. Para ella, él no era el poderoso CEO de una multinacional, sino solo un extraño potencialmente peligroso cerca de su hija. «Madre, él vino para la clase», Sofía interrumpió, aparentemente ajena a la tensión. «Le dije que le enseñaría a andar de nuevo». El rostro de Luisa se suavizó por un instante, mirando a su hija con una mezcla de amor y preocupación. Después se volvió hacia Augusto. «Mire, señor Mendoza, le agradezco la amabilidad de ayer, pero no necesitamos caridad ni un rico con remordimientos intentando sentirse mejor. Tenemos nuestra dignidad». «No es caridad», Augusto respondió sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad en su voz. «Su hija dijo algo ayer, algo que me hizo pensar, por primera vez en mucho tiempo». Un pequeño grupo de vecinos se había formado, observando la escena con curiosidad. Entre ellos, Augusto notó a un joven de aproximadamente 20 años que lo miraba con particular intensidad, un portátil viejo bajo el brazo. «Por favor», Augusto continuó, «me gustaría conversar, solo eso». Luisa lo estudió por un momento más, como si pudiera leer sus verdaderas intenciones. Finalmente soltó un suspiro. 15 minutos. En la cafetería de Doña Josefa. Es el lugar más público de aquí. La cafetería era un espacio simple, pero sorprendentemente acogedor. Doña Josefa, una señora de cabellos canosos y sonrisa fácil, parecía conocer a todos por su nombre. El local estaba lleno de trabajadores que regresaban a casa, estudiantes haciendo la tarea y ancianos jugando al dominó. «Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere?», Luisa preguntó después de que Sofía saliera a jugar con otros niños, todavía visible a través de la ventana de la cafetería. «Honestamente no lo sé», admitió Augusto. «Solo sentí que necesitaba volver». «¿Por algo que dijo una niña de 9 años?» Luisa arqueó una ceja escéptica. «Exactamente». Él sonrió reconociendo lo absurdo de la situación. «Sofía dijo que mi corazón estaba parado, y tiene razón». Luisa lo observó con más atención, como si lo viera realmente por primera vez. «¿El accidente?», dijo finalmente. «Fue entonces cuando ocurrió». Augusto se sorprendió. «¿Cómo sabe lo del accidente?» «Google», Luisa se encogió de hombros. «Tan pronto como Sofía me habló de usted ayer, busqué su nombre. Augusto Mendoza, CEO de Tecno España.
Accidente en la Sierra de Guadarrama hace 3 años. No soy ignorante, señor Mendoza, solo pobre. La respuesta directa lo tomó desprevenido, pero también despertó su respeto. Había inteligencia en los ojos de Luisa, una sagacidad que contrastaba con su trabajo como limpiadora. ¿Usted fue a la universidad?, preguntó intrigado. 3 semestres de administración antes de que naciera Sofía. Luisa respondió, un ligero amargor en su voz. La vida a veces tiene otros planes. ¿El padre de ella? No está en el juego. Ella cortó indicando que el asunto estaba zanjado. Augusto observó a Sofía por la ventana, jugando despreocupadamente con otros niños. Su hija parece tener una educación excepcional. La forma en que habla los temas que conoce. Una sonrisa de orgullo iluminó el rostro cansado de Luisa. Hago lo posible. 2 empleos, para que ella pueda asistir a una escuela privada con beca parcial. Leo con ella todas las noches, incluso agotada. Biblioteca pública los sábados. Hizo una pausa. No quiero que ella limpie el suelo que otros ensucian como yo. La determinación en la voz de Luisa era conmovedora. Augusto percibió que, a pesar de las abismales diferencias sociales, había algo que los conectaba. Ambos luchaban diariamente contra circunstancias que intentaban disminuirlos. Sofía mencionó un ordenador que ella reparó. Un dinosaurio que conseguí de una donación de la empresa donde trabajo, Luisa respondió. Ella aprendió sola a usarlo. Tiene un talento natural para la tecnología. A los 7 años ya había reparado el sistema operativo. Impresionante, pero inútil sin oportunidades, Luisa completó, el pragmatismo cortando el orgullo maternal. ¿De qué sirve el talento cuando todas las puertas están cerradas? La conversación fue interrumpida por la llegada del joven que Augusto había notado anteriormente. Se acercó a la mesa con una confianza estudiada. «Luisa, ¿todo bien?», el muchacho saludó, ignorando deliberadamente la presencia de Augusto. «Hay gente queriendo saber si el curso de mecanografía será el sábado». «Sí, Renato. En la asociación a las 9». Luisa hizo un gesto indicando a Augusto. «Este es Augusto Mendoza. Él conoció a Sofía ayer». Renato finalmente miró a Augusto, una mezcla de desconfianza y desafío en sus ojos. ¿El tipo de Tecnoespaña? ¡Qué coincidencia! Acabo de leer sobre el programa de inclusión digital de su empresa. Muy conveniente esta visita. Renato, Luisa advirtió. No, está bien. Augusto intervino. ¿Cuál es su crítica al programa? ¿Crítica? Renato soltó una risa seca. Es puro marketing. Donan ordenadores obsoletos, ofrecen cursos básicos de mecanografía y luego usan fotos de niños sonrientes para atraer inversores. Mientras tanto, el verdadero conocimiento, programación, desarrollo, las herramientas que realmente podrían cambiar vidas, siguen siendo inaccesibles. La asertividad del joven era impresionante, y Augusto reconoció la verdad en sus palabras. Su departamento de responsabilidad social era, de hecho, más enfocado en crear una buena imagen que en generar un impacto real. ¿Usted entiende de programación?, preguntó Augusto. Lo suficiente para saber lo mucho que no sé, respondió Renato con una honestidad desarmante. Autodidacta, pero sin título, sin oportunidad. Cuando Renato se alejó, después de un breve saludo a Luisa, Augusto se dio cuenta de que había pasado mucho más de 15 minutos allí. Sofía volvió con el cabello despeinado por el juego y se sentó junto a su madre. ¿Y bien, Augusto? ¿Aprendió algo hoy?, preguntó la niña con la misma seriedad desconcertante del día anterior. Más de lo que imaginas, Sofía, él respondió, mirando a Luisa, que lo observaba con una expresión indescifrable. Mucho más de lo que imaginas. Estás completamente fuera de sí, Augusto, bramó Marcelo Viana, director financiero de Tecnoespaña, golpeando la mesa de la sala de reuniones. ¿Una inversión de este calibre en responsabilidad social sin ningún retorno medible? La Junta te va a devorar vivo. 3 semanas habían pasado desde el primer encuentro con Sofía y Luisa. En ese corto periodo, Augusto había transformado completamente el Departamento de Responsabilidad Social de la empresa, aumentando su presupuesto en un 400% y rediseñando su misión. El nuevo proyecto, bautizado informalmente como Andar de Nuevo, proponía un enfoque revolucionario de inclusión digital en las comunidades desfavorecidas de Sevilla.
No estoy pidiendo permiso, Marcelo. Estoy comunicando una decisión, respondió Augusto manteniendo la voz tranquila. Y sí hay retorno, solo que no del tipo que puedes medir en una hoja de cálculo de Excel. ¿Desde cuándo te volviste filántropo? ¿Desde cuándo Tecnoespaña es una ONG? Marcelo continuó rojo de ira. Nuestros accionistas esperan resultados, no caridad. Augusto observó la sala. Además de Marcelo, otros 7 directores lo miraban con expresiones que variaban del escepticismo a la franca hostilidad. Solo Carolina Duarte, directora de marketing, parecía genuinamente interesada. Ustedes están viendo esto desde la perspectiva equivocada, Augusto argumentó, girando su silla de ruedas alrededor de la mesa. No se trata de caridad. Se trata de inversión en capital humano, en innovación, en futuro. Las comunidades desfavorecidas están repletas de talentos desperdiciados, mentes brillantes sin oportunidad de florecer. ¿Y desde cuándo te has convertido en un experto en barrios marginales? La voz de Marcelo goteaba sarcasmo. Unas cuantas visitas a la Ciénaga y ahora crees que entiendes la realidad de estas personas. La mención a la Ciénaga hizo que Augusto frunciera el ceño. Él no había compartido con la directiva los detalles de sus visitas a la comunidad, que se habían vuelto casi diarias en las últimas semanas. La relación con Sofía y Luisa se había profundizado, y él se encontraba ansioso por escuchar las historias de la niña sobre su día en la escuela, o las agudas observaciones de Luisa sobre política y desigualdad social. Tu preocupación por el presupuesto es comprensible. Marcelo, Augusto respondió ignorando la provocación, pero considera lo siguiente. ¿Y si pudiéramos identificar y desarrollar talentos excepcionales antes que las grandes universidades o competidores internacionales? ¿Y si la próxima gran innovación en inteligencia artificial o seguridad de datos viniera de alguien que, sin nuestra intervención, jamás tendría acceso a las herramientas necesarias para desarrollar su potencial? Carolina se inclinó hacia adelante interesada. Desde el punto de vista de marketing, la propuesta es oro puro. Ninguna otra empresa de tecnología en España está haciendo algo remotamente parecido a esta escala. Podríamos posicionarnos como pioneros. Exacto. Augusto asintió agradecido por el apoyo. No se trata solo de donación de equipos obsoletos o cursos básicos de informática. Estamos hablando de identificar talentos excepcionales y ofrecer formación de alto nivel, acceso a tecnología de punta y, eventualmente, puestos en la propia Tecnoespaña. ¿Y quién coordinaría este proyecto megalómano?, preguntó Marcelo, todavía escéptico. Estoy pensando en alguien que entienda profundamente las realidades de las comunidades, pero también tenga la capacidad intelectual de dialogar con nuestro equipo técnico. Alguien que pueda ser un puente entre estos dos mundos. Un silencio pesado cayó sobre la sala cuando los directores comprendieron la insinuación. No estarás pensando en traer a alguien de fuera para un cargo ejecutivo, ¿verdad?, Marcelo preguntó incrédulo. Alguien sin experiencia corporativa, sin MBA, sin... Alguien con exactamente la experiencia que necesitamos y que ninguno de nosotros posee. Augusto completó firme. La decisión está tomada. El proyecto comienza en un mes. Cuando la reunión terminó, Marcelo fue el último en salir, lanzando a Augusto una mirada que dejaba clara su oposición. Carolina, sin embargo, permaneció. Hay algo diferente en ti, Augusto, ella comentó, estudiándolo con curiosidad. En las últimas semanas, es como si algo se hubiera encendido de nuevo. Augusto sonrió levemente. Digamos que estoy reaprendiendo a andar. En la ciénaga el murmullo comenzó tan pronto como el coche de Augusto se detuvo en la entrada. Después de semanas de visitas regulares, los vecinos ya no lo miraban con tanta desconfianza, aunque todavía había curiosidad. Los niños, en particular, se habían acostumbrado a su presencia y con frecuencia se reunían alrededor de su silla de ruedas, fascinados por el control electrónico y las ruedas de fibra de carbono. Renato observaba de lejos, recostado en la pared del centro comunitario. Su relación con Augusto había evolucionado de hostilidad abierta a un respeto renuente, especialmente después de que el empresario comenzó a discutir tecnología con él, reconociendo su talento autodidacta. Augusto. Sofía vino corriendo a su encuentro,
llevando una tableta que él le había dado la semana anterior. «Mira lo que he conseguido hacer». En la pantalla, una aplicación rudimentaria creada por la propia niña mostraba un sistema de organización para la pequeña biblioteca comunitaria. A pesar de ser simple, demostraba una intuición para el diseño de interfaz que muchos programadores formados no poseían. «Impresionante», Augusto sonrió, genuinamente admirado. «Estás aprendiendo muy rápido». «Renato me ayudó con algunas cosas», Sofía admitió señalando al joven. «Él sabe mucho de programación». «¿Dónde está tu madre?» «En la asociación. Está dando clases de informática básica a las mujeres del barrio». Augusto asintió, reflexionando sobre cómo Luisa se había transformado rápidamente en una líder natural en la comunidad. Utilizando los ordenadores donados por Tecno España, en las últimas semanas, había organizado clases para diferentes públicos. Ancianos aprendiendo a usar redes sociales para conectarse con familiares distantes, madres solteras desarrollando habilidades para el trabajo remoto, jóvenes descubriendo los fundamentos de la programación. En el centro comunitario, Augusto encontró a Luisa finalizando una clase. Ella explicaba pacientemente a un grupo de mujeres cómo crear un currículum digital. Había una autoridad natural en su postura, una claridad didáctica que captaba la atención de todos. Y recuerden, ustedes no son solo limpiadoras, cocineras o niñeras. Son gestoras del hogar, administradoras de recursos, educadoras. Es así como deben presentarse. Las mujeres asintieron, muchas con lágrimas en los ojos, como si por primera vez alguien validara el valor de su trabajo. Cuando la clase terminó y el grupo se dispersó, Luisa notó la presencia de Augusto. «Llegó temprano hoy», ella comentó guardando materiales. «Necesitaba hablar contigo». Él respondió acercándose. «Tengo una propuesta». Luisa arqueó una ceja escéptica. En las últimas semanas, su relación se había transformado en una amistad cautelosa. Ella todavía mantenía cierta distancia, desconfiada de las intenciones de un hombre tan poderoso, pero no podía negar el impacto positivo que él estaba teniendo en la comunidad. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó cruzando los brazos. «Tecno España está lanzando un ambicioso proyecto de inclusión digital, real, no solo para marketing». Augusto hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Quiero que tú lo lideres». Luisa se congeló, los ojos muy abiertos de incredulidad. «¿Yo? ¿Liderar un proyecto corporativo? Ha perdido el juicio». «Al contrario, lo recuperé después de mucho tiempo. Augusto, yo no tengo formación, no tengo experiencia corporativa, no». «Tienes exactamente lo que necesitamos», él la interrumpió. «Conocimiento práctico sobre las necesidades reales de las comunidades, habilidad para comunicar y educar, inteligencia para traducir conceptos técnicos en beneficios tangibles, y principalmente, algo que ningún MBA puede enseñar: autenticidad». Luisa negó con la cabeza aturdida. «Y Sofía, tengo una hija que criar. El puesto incluye flexibilidad de horario y la posibilidad de trabajar remotamente parte del tiempo. Y Sofía puede asistir al colegio asociado de Tecno España, con beca completa». Augusto podía ver el conflicto en el rostro de Luisa. Miedo, esperanza, desconfianza, ambición, todo mezclado en una expresión compleja. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «De verdad, porque tú me recuerdas quién era yo antes de perderme». Augusto respondió con una honestidad que sorprendió a ambos. «Determinado, apasionado por marcar la diferencia, incansable, y porque ves a las personas de verdad, no solo como números o recursos». Luisa desvió la mirada, visiblemente emocionada, pero luchando por no demostrarlo. «¿Y si fallo? Si no soy capaz de lidiar con el mundo corporativo, con las políticas internas, con...». «Entonces aprenderemos juntos», Augusto completó. «No estoy ofreciendo caridad, Luisa. Estoy ofreciendo una asociación. Estoy pidiendo tu ayuda para construir algo que realmente importa». En ese momento, Sofía entró corriendo, interrumpiendo la conversación. Sus ojos brillaban de emoción. «Mamá, Renato dijo que me va a enseñar a hacer un juego». «¿Un juego de verdad?». Luisa sonrió a su hija, acariciando sus cabellos con ternura. Después se volvió hacia Augusto con una expresión decidida. «Con una condición»,
dijo finalmente. No quiero favores ni trato especial. Si voy a hacer esto, quiero ser tratada como igual. Quiero respeto, no condescendencia. Y quiero que el proyecto realmente transforme vidas, no solo la imagen de la empresa. Trato hecho. Augusto extendió la mano que Luisa estrechó firmemente, sellando un acuerdo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Afuera, Renato observaba la escena por la ventana, una expresión enigmática en su rostro. A su lado, Sofía saltaba de alegría, ajena a las complejidades del mundo adulto, pero intuitivamente segura de que algo importante estaba ocurriendo. ¿Crees que mi madre va a trabajar con Augusto?, preguntó tirando de la manga de la camisa de Renato. Parece que sí, pequeña, él respondió pensativo. Y eso va a cambiar muchas cosas por aquí. ¿Cambiar cómo? Renato miró a la niña, una sonrisa amarga en los labios. Algunas puertas se abrirán, otras pueden cerrarse. Siempre es así cuando mundos diferentes se encuentran. El taconeo de Luisa resonaba por el suelo de mármol de la oficina de Tecno España, mientras caminaba decidida hacia la sala de reuniones. Habían pasado 6 meses desde que aceptara la propuesta de Augusto, y cada día aún parecía una batalla en una guerra cultural. Vestida con un traje de chaqueta azul marino, el cabello cuidadosamente recogido en un moño profesional, parecía el retrato de una ejecutiva exitosa, pero las miradas que aún recibía en los pasillos le recordaban constantemente que, para muchos allí, ella seguía siendo una intrusa. «Buenos días». Coordinadora Rivera, la secretaria de Marcelo Viana, la saludó con una sonrisa educada pero distante. El señor Viana pidió informar que se retrasará 10 minutos. «Gracias, Vanessa», Luisa respondió, manteniendo el tono profesional que había aprendido a adoptar en aquel ambiente. Por dentro, sin embargo, hervía de irritación. Era la tercera vez consecutiva que Marcelo se retrasaba a las reuniones que ella convocaba. Una táctica clara para demostrar quién realmente ostentaba el poder. En la sala vacía, Luisa aprovechó para revisar sus anotaciones. El proyecto Andar de Nuevo había crecido exponencialmente, superando todas las expectativas iniciales. Lo que comenzó como una iniciativa educativa en La Ciénaga ahora se extendía a 5 comunidades de Sevilla, con más de 2.000 participantes, desde niños hasta ancianos. Los resultados preliminares eran impresionantes: aumento en la empleabilidad, mejora en el rendimiento escolar de los jóvenes, e incluso pequeños emprendimientos digitales surgiendo en las comunidades. Su celular vibró con un mensaje de Sofía. «Mamá, saqué un 10 en el proyecto de ciencias. El profesor dijo que nunca vio nada igual». Luisa sonrió, sintiendo la familiar mezcla de orgullo y preocupación. La nueva escuela era excepcional, pero la adaptación no había sido fácil para su hija, la única alumna becada en una clase de niños privilegiados. «Disculpa el retraso». Marcelo entró en la sala exactamente 15 minutos después de la hora marcada, acompañado por 2 analistas. Su tono dejaba claro que no había remordimiento alguno. «Vamos directo al grano. Los números, por favor». Luisa respiró hondo, controlando la irritación. Como pueden ver en el informe, el proyecto superó las metas del trimestre en un 42%. El retorno de medios espontáneos. Sí. Marcelo la interrumpió, hojeando distraídamente el informe. Muy impresionante. Pero estamos aquí para discutir el presupuesto, no para celebrar victorias prematuras. ¿Prematuras? Luisa arqueó una ceja. Los resultados son concretos, Marcelo. La reducción de costos de reclutamiento ya ha compensado el 30% de la inversión inicial, sin contar el valor de la exposición positiva en los medios. El problema, Luisa, Marcelo respondió, enfatizando su primer nombre como si fuera una familiaridad indebida, es que la Junta está preocupada por la escalabilidad. Invertimos millones en 5 comunidades. ¿Cuánto costará expandir a 20? 50. La discusión siguió tensa durante casi 2 horas. Por cada argumento que Luisa presentaba, Marcelo tenía una objeción. Por cada dato positivo, él encontraba una perspectiva negativa. Era evidente que el enfrentamiento trascendía cuestiones de negocios. Era personal. Cuando la reunión finalmente terminó, Luisa estaba mentalmente exhausta, pero satisfecha. A pesar de la resistencia,
había logrado aprobar la expansión del programa a 3 comunidades más. Una pequeña victoria, pero significativa. En el ascensor, de camino a la planta ejecutiva donde estaba la oficina de Augusto, se encontró con Carolina, la directora de marketing. «Estuviste brillante en esa reunión», comentó Carolina con una sonrisa genuina. Marcelo salió rojo como un tomate. «Gracias», Luisa respondió, sorprendida por el elogio. Carolina había sido una de las pocas ejecutivas en tratarla con respeto desde el principio. «A veces siento que estoy nadando contra la corriente». «Lo estás», Carolina confirmó sin rodeos, «y eso molesta a mucha gente, especialmente porque estás teniendo éxito». El ascensor llegó al último piso y Carolina se despidió con un apretón de manos firme. La próxima campaña institucional se centrará en andar de nuevo. Vamos a mostrar al mundo lo que están construyendo. En la oficina de Augusto, Luisa encontró a su jefe inmerso en documentos, la frente fruncida en concentración. En los últimos meses, la relación entre ellos se había profundizado en una asociación profesional basada en el respeto mutuo, aunque a veces ella todavía sentía una incomodidad indefinible cuando estaban solos, no por miedo o intimidación, sino por algo más sutil que no lograba nombrar. «¿Cómo fue con Marcelo?», Augusto preguntó sin levantar la vista de los papeles. «Conseguimos la expansión a 3 comunidades más, pero fue una batalla». Era de esperar. Él se encogió de hombros. «Marcelo es un tradicionalista. Llevará tiempo que acepte cambios de esta magnitud». «O quizás nunca lo acepte», Luisa comentó, sentándose en la silla frente al escritorio. «No se trata solo de cambio, Augusto. Es sobre poder. Sobre quién tiene el derecho de estar en estas salas, tomando estas decisiones». Augusto finalmente levantó la vista, estudiándola con una intensidad que la hizo desviar los ojos. «Has cambiado», observó. «Hace 6 meses apenas podías mirar a los directores a los ojos. Ahora te enfrentas a Marcelo Viana sin pestañear». «Tuve que cambiar», ella respondió simplemente. «Este mundo no perdona la debilidad». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, interrumpido solo cuando la secretaria de Augusto anunció por el interfono: «Señor Mendoza, la señora Claudia Montero está aquí para verlo». El rostro de Augusto palideció visiblemente, y Luisa percibió su mano apretando el brazo de la silla de ruedas. «Yo no. No agendé ninguna reunión con ella», balbuceó desconcertado. «Dijo que es un asunto personal, señor». Augusto respiró hondo, recuperando la compostura. «Pídale que entre, por favor». Volviéndose hacia Luisa: «¿Te importa?» «Claro, terminaré estos informes en mi sala». Luisa respondió rápidamente, levantándose. En la puerta, se cruzó con una mujer elegante, aproximadamente de la misma edad de Augusto, impecablemente vestida con ropa de diseñador. Sus miradas se encontraron brevemente, la de la desconocida, curiosa y evaluadora, la de Luisa, deliberadamente neutra. «Luisa», Augusto llamó antes de que ella saliera completamente. «Esta es Claudia Montero, una antigua amiga, ex prometida. Para ser exactos», corrigió Claudia con una sonrisa educada, extendiendo la mano a Luisa. «Y tú debes ser la famosa coordinadora del proyecto que está en boca de todo el mercado tecnológico. Augusto habla mucho de ti». «Un placer, señora Montero», Luisa respondió, estrechando la mano extendida y notando el enorme solitario que adornaba su dedo anular. «Con permiso». Mientras caminaba hacia su propia sala, Luisa sintió una punzada incómoda en el pecho. Había algo en la presencia de aquella mujer, algo que la hacía sentirse súbitamente fuera de lugar, como si hubiera invadido un espacio que no le pertenecía. En la ciénaga, el sol comenzaba a ponerse cuando el coche de Luisa se detuvo en la entrada de la comunidad. A pesar del ascenso profesional y del nuevo salario, ella había optado por seguir viviendo allí, una decisión que generaba tanto admiración como desconfianza entre los vecinos. «Doña Luisa, Doña Luisa». Chema, un niño de 8 años, vino corriendo hacia ella tan pronto como salió del coche. «Renato nos está enseñando a usar unos programas nuevos allá en el centro comunitario. Tiene que verlo». Luisa sonrió acariciando los cabellos del chico. «Ya voy para allá, Chema. Solo necesito pasar por casa primero». El centro comunitario,
ahora equipado con ordenadores de última generación, donados por Tecno España. Era el corazón palpitante del proyecto Andar de Nuevo. A esa hora estaba abarrotado. Adolescentes aprendiendo programación básica, adultos haciendo cursos en línea, ancianos familiarizándose con videollamadas para hablar con parientes lejanos. Al fondo de la sala, Renato coordinaba un grupo de jóvenes que trabajaban en ordenadores. Su postura había cambiado en los últimos meses. Más confiado, más enfocado. Después de mucha insistencia de Augusto, él había aceptado una beca para estudiar ingeniería informática, aunque todavía mantenía cierta distancia del empresario. «¡Mamá!». Sofía corrió a abrazarla tan pronto como entró en el centro. «Mira lo que hice hoy». En la pantalla del ordenador, una aplicación simple mostraba un juego educativo sobre reciclaje, creado por la propia niña con la orientación de Renato. La interfaz era intuitiva, colorida, claramente pensada por una niña para otras niñas. «Es increíble, hija», Luisa sonrió, genuinamente impresionada. «¿Augusto viene hoy?», preguntó Sofía, con la naturalidad de quien pregunta por un miembro de la familia. «No, cariño. Tiene una reunión importante», Luisa respondió sintiendo un familiar apretón en el pecho. Las visitas de Augusto, antes casi diarias, se habían vuelto menos frecuentes desde el inicio de la auditoría, una decisión consciente de ambos para evitar alimentar rumores sobre su relación. «Lo echo de menos», Sofía comentó simplemente, volviendo su atención al plato. «Yo también», Luisa admitió en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la confesión involuntaria. A la mañana siguiente, la llegada de Renato al centro comunitario interrumpió la reunión que Luisa conducía con el equipo local. Su rostro estaba pálido, las manos temblorosas sosteniendo su tableta. «Tienes que ver esto», dijo, ignorando los protocolos profesionales que normalmente respetaba. «Acaba de ser publicado en el portal Tecnología al Día». En la pantalla, un reportaje con el título sensacionalista: «Escándalo en Tecno España. Documentos revelan irregularidades en proyecto social». El artículo citaba fuentes internas y documentos filtrados de la auditoría, sugiriendo desde favoritismo en la contratación de proveedores hasta uso indebido de recursos en beneficio personal. «Esto es absurdo», Luisa murmuró, sintiendo que la sangre se le helaba en la cara mientras leía las acusaciones. «La mitad de estas cosas ni siquiera tienen sentido. Esa supuesta reforma lujosa en el centro comunitario, apenas cambiamos el suelo y el cableado. La peor parte está al final», Renato indicó, su voz tensa. Luisa continuó leyendo y sintió que el estómago se le encogía. El artículo insinuaba que su rápido ascenso en la empresa estaba directamente ligado a una relación personal con Augusto, citando encuentros frecuentes fuera del horario de Center, trabajo y regalos valiosos, una referencia distorsionada a las visitas de él a la Ciénaga y a los recursos destinados a Sofía a través del programa educativo de la empresa. «Dios mío», ella susurró, sintiéndose físicamente enferma. «Esto va a destruir todo. No solo el proyecto, sino mi reputación, la imagen de Augusto». «La imagen de Sofía», Renato completó gravemente. «No mencionan su nombre, pero cualquiera que conozca el proyecto sabe que ella es la niña prodigio mencionada en el artículo». La constatación golpeó a Luisa como un puñetazo. Su hija, que ya enfrentaba desafíos de adaptación en su nueva escuela, ahora sería blanco de chismes e insinuaciones maliciosas. La simple idea le hizo hervir la sangre. ¿Quién haría esto?, preguntó, más para sí misma que para Renato. ¿Quién se beneficia destruyendo algo que está ayudando a tantas personas? «Usted sabe quién», Renato respondió, sus ojos oscureciéndose. «La pregunta es ¿qué vamos a hacer al respecto?». Antes de que Luisa pudiera responder, su teléfono sonó. Era Carolina, su voz normalmente controlada ahora temblorosa de urgencia. «Luisa, ¿viste el artículo? Augusto está convocando una reunión de emergencia en 1 hora. Toda la junta estará presente. Necesitas venir inmediatamente». «Estoy en camino», ella respondió mecánicamente, colgando enseguida, volviéndose hacia Renato. «Necesito ir a la sede. ¿Puedes vigilar a Sofía después de la escuela? No quiero que se quede sola si esto se extiende».
Claro, él asintió poniendo una mano reconfortante en su hombro. Y Luisa, recuerda quién eres. No dejes que ellos te definan. La sede de Tecno España estaba en estado de caos controlado cuando Luisa llegó. Los empleados conversaban en pequeños grupos, silenciándose cuando ella pasaba. En la recepción del piso ejecutivo, la secretaria de Augusto la recibió con una mirada de pena mal disimulada. «Están todos». «En la sala de reuniones principal», informó. «El señor Mendoza pidió que usted entrara tan pronto como llegara». Al abrir la puerta, Luisa fue recibida por una docena de miradas, algunas hostiles, otras preocupadas, pocas genuinamente solidarias. Augusto estaba en la cabecera de la mesa, su rostro tenso pero determinado. A su lado, visiblemente satisfecho, Marcelo hojeaba lo que parecía ser un informe preliminar de la auditoría. «Luisa, gracias por venir». Augusto la saludó formalmente, indicando un lugar vacío a su lado, un posicionamiento deliberado que no pasó desapercibido para nadie en la sala. «Creo que todos ya vieron el reportaje», continuó, dirigiéndose a la Junta. «Y antes de que las especulaciones infundadas se extiendan aún más, necesitamos establecer algunos hechos». Marcelo se inclinó hacia adelante, una sonrisa mal disimulada en los labios. «Creo que los hechos ya están bastante claros, Augusto. El informe preliminar de la auditoría confirma irregularidades significativas en la gestión del proyecto Andar de Nuevo. La contratación de proveedores sin un proceso competitivo adecuado, la asignación desproporcionada de recursos a un único centro comunitario, los beneficios educativos para ciertos individuos, beneficios previstos en el programa oficial de la empresa y disponibles para cualquier empleado en una posición equivalente». Luisa interrumpió, su voz firme a pesar del temblor interno. «Pero no todos los empleados tienen el mismo acceso al SEO», Marcelo replicó, la insinuación flotando pesadamente en el aire. Uno de los consejeros más antiguos, un señor de cabellos canosos que rara vez se manifestaba, levantó la mano. «Independientemente de las cuestiones personales, que francamente no deberían ser nuestra preocupación, existe un problema mayor: la credibilidad pública. Este reportaje, verdadero o no, ya está circulando. Los inversores están nerviosos. Necesitamos una respuesta inmediata». «De acuerdo», dijo otro consejero. «Y la respuesta más limpia sería suspender el proyecto hasta la conclusión de la auditoría y apartar temporalmente a los principales implicados». Luisa sintió el golpe como una puñalada. Apartamiento significaba admisión implícita de culpa. Significaba que todo por lo que habían luchado sería interrumpido, quizás permanentemente. Significaba que Marcelo había ganado. «Eso no será necesario», la voz de Augusto cortó el aire sorprendentemente firme, «porque yo sé exactamente cómo y por qué surgieron estas acusaciones». Un silencio tenso cayó sobre la sala mientras Augusto giraba su silla para encarar directamente a Marcelo. «Hace 3 años, poco antes de mi accidente, llegó a la empresa una carta, una propuesta para un programa innovador de inclusión digital en comunidades desfavorecidas, escrita por una estudiante de administración que trabajaba como limpiadora en uno de nuestros edificios». El corazón de Luisa se detuvo por un instante. Ella nunca le había mencionado tal carta al Augusto. Nunca había siquiera sugerido que conocía Tecno España antes de su encuentro en la Ciénaga. «Esa carta nunca llegó a mi conocimiento en ese momento». Augusto continuó, sus ojos aún fijos en Marcelo, que ahora parecía incómodo. «Porque alguien la consideró irrelevante y la archivó sin respuesta. Ese alguien está sentado en esta sala». Marcelo palideció, pero mantuvo la compostura. «Esto es ridículo. ¿Estamos hablando de una supuesta carta de hace años? ¿Qué tiene que ver eso con las irregularidades actuales?» «Tiene todo que ver», Augusto respondió, su voz cobrando fuerza. «Porque la autora de aquella carta era Luisa Rivera». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Luisa se sintió expuesta, vulnerable, como si un secreto íntimo hubiera sido revelado contra su voluntad. «Descubrí esto hace apenas 2 días, al solicitar acceso al archivo completo de correspondencia de la empresa para el periodo». Augusto explicó. Quería entender por qué Marcelo parecía tener una animosidad tan personal contra Luisa,
desde el principio. Y encontré la respuesta. Él la reconoció desde el primer día. Reconoció a la mujer cuya idea había descartado, que ahora regresaba no como limpiadora, sino como ejecutiva. Esto es absurdo, Marcelo intentó interrumpir, pero su voz no tuvo fuerza. Lo que es absurdo, Augusto continuó, implacable, es que esta empresa haya ignorado una idea brillante porque vino de alguien considerado insignificante. Es absurdo que haya necesitado un encuentro casual años después para que pudiéramos ver el talento que estaba justo delante de nuestros ojos. Y es aún más absurdo que ahora que el proyecto está transformando vidas y mejorando nuestra propia organización, alguien quiera destruirlo por orgullo herido. La sala cayó en un silencio denso. Luisa estaba paralizada, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Ella había escrito esa carta en un momento de esperanza ingenua, creyendo que sus ideas podrían ser escuchadas independientemente de su posición. El rechazo silencioso había sido un recordatorio más doloroso de su lugar en el mundo, un lugar que ella había luchado por trascender desde entonces. Si hay alguna irregularidad aquí, Augusto concluyó, es ética, no financiera, y yo soy el principal responsable, por no haber creado años atrás una empresa donde todas las voces pudieran ser escuchadas igualmente. Uno de los consejeros más jóvenes, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, esto cambia la narrativa de forma significativa, pero todavía tenemos una crisis de relaciones públicas que gestionar. Y la gestionaremos con verdad. Augusto respondió simplemente. Convocaré una rueda de prensa hoy mismo. Contaré esta historia, toda ella, incluida la parte en que fallé como líder y cómo una niña de 9 años me enseñó más sobre propósito y visión que cualquier MBA o libro de gestión. Carolina, que había permanecido estratégicamente silenciosa, ahora sonreía abiertamente. Desde el punto de vista de marketing, esto es oro puro. La historia real es infinitamente más poderosa que cualquier campaña fabricada. La reunión continuó por 2 horas más, con estrategias siendo elaboradas y responsabilidades distribuidas. Marcelo se fue antes del final, su derrota evidente en el modo en que evitaba el contacto visual con cualquier persona. Cuando finalmente terminó, solo Augusto y Luisa permanecieron en la sala. ¿Por qué nunca me contaste lo de la carta?, él preguntó suavemente, cuando todos los demás se habían ido. Porque ya no importaba, Luisa respondió encontrando finalmente su voz. O al menos yo pensaba que no. Aquella carta fue escrita por una mujer diferente, más ingenua, más esperanzada. Después del rechazo, me prometí a mí misma que construiría mi propio camino, sin depender de la buena voluntad de los poderosos. Y lo construiste. Augusto sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos. Más que eso, tú me mostraste un nuevo camino también. Tú y Sofía. Luisa sintió que las lágrimas amenazaban con formarse, pero las contuvo. Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Esta crisis pasará, pero las estructuras que la hicieron posible siguen ahí. Entonces las cambiaremos. Augusto respondió simplemente, juntos. La palabra flotó entre ellos cargada de posibilidades. 3 meses después, la terraza del edificio de Tecno España estaba irreconocible. Lo que antes era un jardín experimental de girasoles se había transformado en un vibrante espacio educativo al aire libre, donde niños de la comunidad e hijos de empleados aprendían lado a lado sobre tecnología, sostenibilidad y emprendimiento social. El proyecto Andar de Nuevo, lejos de ser interrumpido por la crisis, había emergido más fuerte y más arraigado en la cultura de la empresa. Luisa, ahora oficialmente directora de Impacto Social, observaba con satisfacción a un grupo de adolescentes presentando sus ideas para aplicaciones socialmente responsables a una audiencia de inversores y ejecutivos. Entre ellos estaba Renato, ahora estudiante de Ingeniería Informática e instructor en el programa, orientando a los jóvenes con la misma mezcla de exigencia técnica y conciencia social que caracterizaba su enfoque. Han crecido tanto, comentó Sofía, ahora con casi 11 años, parada junto a su madre. Su presencia en la terraza ya no era como chica símbolo del proyecto,
sino como mentora junior para niños más pequeños, un papel que ella había reclamado con la seriedad que la caracterizaba. Todos nosotros crecimos. Luisa sonrió pasando el brazo por los hombros de su hija. Al otro lado de la terraza, Augusto conversaba animadamente con representantes de otras empresas interesadas en replicar el modelo de Andar de Nuevo. Su transformación en los últimos meses había sido notable, no solo en su postura como líder empresarial, sino en su relación consigo mismo y su condición física. La silla de ruedas, antes un símbolo de limitación, ahora parecía solo un detalle en una presencia que desbordaba vitalidad y propósito. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la terraza, Luisa sintió aquella familiar conexión silenciosa, un entendimiento que trascendía las palabras. En los últimos meses, su relación había encontrado un equilibrio delicado entre lo profesional y lo personal, navegando cuidadosamente entre los roles de colegas, amigos y algo más que aún no habían completamente definido o explorado. La rueda de prensa después del escándalo había transformado la narrativa completamente. La historia de la carta rechazada, del encuentro casual años después y de la transformación mutua que siguió, había capturado la imaginación del público de una forma que ninguna campaña publicitaria podría igualar. Periodistas que vinieron en busca de un escándalo corporativo encontraron, en cambio, una historia de redención, propósito y posibilidades. Marcelo había renunciado la semana siguiente, incapaz de lidiar con el cambio dramático en su posición dentro de la empresa. Los rumores indicaban que ahora ocupaba un puesto inferior en una corporación tradicional, donde sus habilidades en finanzas eran valoradas, pero su resistencia a la innovación social no representaba un obstáculo. Pensativa, la voz de Augusto interrumpió sus reflexiones. Él se había acercado silenciosamente, mientras Sofía corría para unirse a un grupo de niños en una actividad. «Solo contemplando el camino que hemos recorrido», Luisa respondió, sonriendo. «A veces todavía parece irreal, desde el contenedor de la Gran Vía hasta una terraza corporativa. Sin olvidar los desvíos y obstáculos en el camino», Augusto completó, su mirada suavizándose. «Sofía estaría orgullosa de nosotros. Finalmente aprendimos a andar». «De corazón», Luisa asintió recordando las palabras de su hija aquella primera noche. «Todavía tenemos un largo camino por delante. Y no podría pedir mejor compañía para la jornada», Augusto respondió extendiendo la mano. Después de un momento de vacilación, Luisa la aceptó, sus dedos entrelazándose naturalmente. En el horizonte de Sevilla, el sol comenzaba su descenso, lanzando una luz dorada sobre la terraza y los pequeños brotes de girasol recién plantados. Era imposible no ver allí una metáfora de lo que estaban construyendo. Algo frágil aún, vulnerable a las tormentas, pero con potencial para crecer fuerte y transformador. Lo que nadie podría imaginar en aquel momento de celebración era que la mayor tormenta aún estaba por venir, en forma de una auditoría interna que amenazaría no solo el proyecto, sino todo lo que habían construido juntos. ¿Auditoría interna? ¡Ahora! La voz de Carolina resonó por la sala de reuniones, cargada de incredulidad. «Estamos en medio de la campaña institucional más exitosa de los últimos 5 años». Augusto permaneció en silencio, observando las expresiones variadas alrededor de la mesa. La noticia de la auditoría sorpresa en el proyecto Andar de Nuevo había caído como una bomba aquella mañana de lunes. Oficialmente, se trataba de un procedimiento estándar para iniciativas de alta inversión, pero nadie en la sala creía en esa justificación. «Fue una decisión de la Junta», explicó Ricardo, el asistente de Augusto, visiblemente incómodo. «Aparentemente surgieron preocupaciones sobre la gestión financiera del proyecto». «¿Preocupaciones planteadas por quién?», Luisa preguntó directamente, sus ojos instintivamente dirigiéndose a la silla vacía de Marcelo, que había alegado un compromiso de última hora para faltar a la reunión. «Eso no fue especificado», Ricardo respondió, sin conseguir sostener su mirada. Augusto observó a Luisa atentamente. En los últimos 9 meses, desde que asumiera la coordinación del proyecto, ella se había transformado en una ejecutiva respetada,
capaz de navegar las complejas aguas corporativas sin perder su esencia. La mujer insegura y desconfiada que había conocido en la cafetería de la Ciénaga había dado paso a una líder confiada y articulada. Aún así, en este momento, él podía ver la vulnerabilidad detrás de la fachada profesional, el miedo de que todo por lo que había luchado pudiera desmoronarse. «El momento no podría ser peor», comentó Carolina, pasándose la mano por el cabello con frustración. «Estamos a 2 semanas del lanzamiento nacional, con cobertura de prensa ya confirmada, testimonios grabados. Y a menos que encuentren algo comprometedor, seguiremos con el plan». Augusto intervino, finalmente rompiendo su silencio. «Este no es el primer intento de desestabilizar el proyecto, y probablemente no será el último». Cuando la reunión terminó, Luisa permaneció en la sala, organizando metódicamente sus anotaciones, una estrategia que Augusto ya había identificado como su mecanismo para procesar situaciones estresantes. «No van a encontrar nada», él dijo suavemente, acercando su silla de ruedas. «Tu gestión ha sido impecable, Luisa». Ella levantó la vista, y la intensidad de su preocupación lo sorprendió. «No es tan simple, Augusto. Cuando personas poderosas quieren encontrar problemas, los encuentran o los crean». La sagacidad de aquella observación lo golpeó con fuerza. Luisa comprendía el juego de poder corporativo mejor de lo que él imaginaba. «Marcelo está detrás de esto, ¿verdad?». Ella continuó bajando la voz. «Él nunca aceptó que alguien de fuera, especialmente alguien como yo, tuviera tanto control sobre un proyecto tan estratégico». «Probablemente», Augusto admitió, viendo poco sentido en negar lo obvio. «Pero Marcelo no es toda la junta. Tenemos aliados. Te tenemos a ti», Luisa corrigió guardando sus papeles en la carpeta. «Y para muchos, eso es parte del problema. Creen que tu proximidad con el proyecto, conmigo, está nublando tu juicio como CEO». La mención a la proximidad flotó en el aire entre ellos, cargada de significados no dichos. A lo largo de los meses, su relación había evolucionado a algo que desafiaba definiciones simples, más que amistad, diferente de romance, un vínculo forjado a través de transformaciones mutuas y propósito compartido. «Mi juicio nunca estuvo más claro», Augusto respondió finalmente. «Andar de nuevo no es solo un proyecto social o una estrategia de marketing. Es una redefinición del papel que empresas como Tecno España deben desempeñar en la sociedad». Luisa lo estudió por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Entonces, con un pequeño suspiro, se levantó. «Tengo una reunión con el equipo de la Ciénaga en 1 hora. Necesitamos decidir cómo comunicar esto a ellos sin causar pánico». «Luisa», Augusto la detuvo cuando ella ya estaba en la puerta. «Superaremos esto. Juntos». La sonrisa que ella le dio era una mezcla de gratitud y duda. «Juntos», repitió, aunque su tono no llevaba la misma convicción. La sede de Tecno España bullía de rumores en las semanas siguientes. El equipo de auditoría, liderado por un exfuncionario del Banco de España conocido por su rigidez, se había instalado en una sala cercana a la de Luisa y había solicitado acceso a todos los documentos, correos electrónicos y registros financieros relacionados con el proyecto. En la Ciénaga, la noticia de la auditoría había generado un clima de aprensión. Algunos vecinos, temerosos de que el proyecto pudiera ser descontinuado, comenzaron a faltar a las clases y actividades. El movimiento disidente liderado por jóvenes de la tecnología libre ganó fuerza, presentándose como una alternativa no corporativa que sobreviviría independientemente de las decisiones de Tecno España. En medio de este torbellino, Sofía permanecía una fuente constante de optimismo. A sus 10 años, ahora asistía al prestigioso Colegio Cervantes con beca completa, destacándose no solo académicamente, sino como una especie de embajadora no oficial entre 2 mundos, el de la élite económica y el de la comunidad. «Mamá, creo que deberíamos hacer una presentación especial para los auditores», ella sugirió durante la cena. 2 semanas después del inicio de la auditoría, mostrar todas las aplicaciones y juegos que creamos en el proyecto, cosas que ellos puedan ver y tocar, no solo números en informes. Luisa sonrió con ternura a su hija,
admirando su capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Es una buena idea, cariño. Se lo sugeriré al equipo. ¿Augusto viene a cenar hoy?, Sofía preguntó, con la naturalidad de quien pregunta por un miembro de la familia. No, tiene una reunión importante, Luisa respondió, sintiendo un familiar apretón en el pecho. Las visitas de Augusto, antes casi diarias, se habían vuelto menos frecuentes desde el inicio de la auditoría. Una decisión consciente de ambos para evitar alimentar rumores sobre su relación. Lo echo de menos, Sofía comentó simplemente, volviendo su atención al plato. Yo también, Luisa admitió en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la confesión involuntaria. A la mañana siguiente, la llegada de Renato al centro comunitario interrumpió la reunión que Luisa conducía con el equipo local. Su rostro estaba pálido, las manos temblorosas sostenían su tableta. «Tienes que ver esto», dijo ignorando los protocolos profesionales que normalmente respetaba. Acaba de ser publicado en el portal Tecnología al Día. En la pantalla, un reportaje con el título sensacionalista: Escándalo en Tecno España. Documentos revelan irregularidades en proyecto social. El artículo citaba fuentes internas y documentos filtrados de la auditoría, sugiriendo desde favoritismo en la contratación de proveedores hasta uso indebido de recursos en beneficio personal. «Esto es absurdo», Luisa murmuró, sintiendo que la sangre huía de su rostro mientras leía las acusaciones. «La mitad de estas cosas ni siquiera tienen sentido. Esa supuesta reforma lujosa en el centro comunitario. Apenas cambiamos el suelo y el cableado. La peor parte está al final», Renato indicó, su voz tensa. Luisa continuó leyendo y sintió que el estómago se le hundía. El artículo insinuaba que su rápido ascenso en la empresa estaba directamente ligado a una relación personal con Augusto, citando encuentros frecuentes fuera del horario de trabajo y regalos valiosos. Es una referencia distorsionada a las visitas de él a la Ciénaga y a los recursos destinados a Sofía a través del programa educativo de la empresa. «Dios mío», ella susurró, sintiéndose físicamente enferma. «Esto va a destruir todo. No solo el proyecto, sino mi reputación, la imagen de Augusto, la imagen de Sofía», Renato completó gravemente. «No mencionan su nombre, pero cualquier persona que conozca el proyecto sabe que ella es la niña prodigio mencionada en el artículo». La constatación golpeó a Luisa como un puñetazo. Su hija, que ya enfrentaba desafíos de adaptación en su nueva escuela, ahora sería blanco de chismes e insinuaciones maliciosas. La simple idea le hizo hervir la sangre. ¿Quién haría esto?, preguntó, más para sí misma que para Renato. ¿Quién se beneficia destruyendo algo que está ayudando a tantas personas? «Usted sabe quién», Renato respondió, sus ojos oscureciéndose. «La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Antes de que Luisa pudiera responder, su teléfono sonó. Era Carolina, su voz normalmente controlada ahora temblorosa de urgencia. «Luisa, ¿viste el artículo? Augusto está convocando una reunión de emergencia en 1 hora. Toda la junta estará presente. Necesitas venir inmediatamente». «Estoy en camino», ella respondió mecánicamente, colgando enseguida. Volviéndose hacia Renato. «Necesito ir a la sede. ¿Puedes vigilar a Sofía después de la escuela? No quiero que se quede sola si esto se extiende». «Claro», él asintió, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Y Luisa, recuerda quién eres. No dejes que ellos te definan». La sede de Tecno España estaba en estado de caos controlado cuando Luisa llegó. Los empleados conversaban en pequeños grupos, silenciándose cuando ella pasaba. En la recepción del piso ejecutivo, la secretaria de Augusto la recibió con una mirada de pena mal disimulada. «Están todos en la sala de reuniones principal», informó. «El señor Mendoza pidió que usted entrara tan pronto como llegara». Al abrir la puerta, Luisa fue recibida por una docena de miradas, algunas hostiles, otras preocupadas, pocas genuinamente solidarias. Augusto estaba en la cabecera de la mesa, su rostro tenso pero determinado. A su lado, visiblemente satisfecho, Marcelo hojeaba lo que parecía ser un informe preliminar de la auditoría. «Luisa, gracias por venir». Augusto la saludó formalmente.
indicando un lugar vacío a su lado. Un posicionamiento deliberado que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Creo que todos ya vieron el reportaje, él continuó, dirigiéndose a la junta. Y antes de que especulaciones infundadas se extiendan aún más, necesitamos establecer algunos hechos. Marcelo se inclinó hacia adelante, una sonrisa mal disimulada en los labios. Creo que los hechos ya están bastante claros, Augusto. El informe preliminar de la auditoría confirma irregularidades significativas en la gestión del proyecto Andar de Nuevo, la contratación de proveedores sin un proceso competitivo adecuado, la asignación desproporcionada de recursos a un único centro comunitario, los beneficios educativos para ciertos individuos, beneficios previstos en el programa oficial de la empresa y disponibles para cualquier empleado en una posición equivalente. Luisa interrumpió, su voz firme a pesar del temblor interno. Pero no todos los empleados tienen el mismo acceso al SEO, Marcelo replicó, la insinuación flotando pesadamente en el aire. Uno de los consejeros más antiguos, un señor de cabellos canosos que rara vez se manifestaba, levantó la mano. Independientemente de las cuestiones personales, que francamente no deberían ser nuestra preocupación, existe un problema mayor, la credibilidad pública. Este reportaje, verdadera o no, ya está circulando. Los inversores están nerviosos. Necesitamos una respuesta inmediata. De acuerdo, dijo otro consejero. Y la respuesta más limpia sería suspender el proyecto hasta la conclusión de la auditoría y apartar temporalmente a los principales implicados. Luisa sintió el golpe como una puñalada. Apartamiento significaba admisión implícita de culpa. Significaba que todo por lo que habían luchado sería interrumpido, quizás permanentemente. Significaba que Marcelo había ganado. Eso no será necesario. La voz de Augusto cortó el aire, sorprendentemente firme. Porque yo sé exactamente cómo y por qué surgieron estas acusaciones. Un silencio tenso cayó sobre la sala mientras Augusto giraba su silla para encarar directamente a Marcelo. Hace 3 años, poco antes de mi accidente, llegó a la empresa una carta, una propuesta para un programa innovador de inclusión digital en comunidades desfavorecidas, escrita por una estudiante de administración que trabajaba como limpiadora en uno de nuestros edificios. El corazón de Luisa se detuvo por un instante. Ella nunca le había mencionado tal carta a Augusto. Nunca había siquiera sugerido que conocía Tecno España antes de su encuentro en la Ciénaga. Esa carta nunca llegó a mi conocimiento en ese momento. Augusto continuó, sus ojos aún fijos en Marcelo, que ahora parecía incómodo, porque alguien la consideró irrelevante y la archivó sin respuesta. Ese alguien está sentado en esta sala. Marcelo palideció, pero mantuvo la compostura. Esto es ridículo. Estamos hablando de una supuesta carta de hace años. ¿Qué tiene que ver eso con las irregularidades actuales? Tiene todo que ver, Augusto respondió, su voz cobrando fuerza, porque la autora de aquella carta era Luisa Rivera. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Luisa se sintió expuesta, vulnerable, como si un secreto íntimo hubiera sido revelado contra su voluntad. Descubrí esto hace apenas 2 días. Al solicitar acceso al archivo completo de correspondencia de la empresa para el período, Augusto explicó. Quería entender por qué Marcelo parecía tener una animosidad tan personal contra Luisa desde el principio, y encontré la respuesta. Él la reconoció desde el primer día. Reconoció a la mujer cuya idea había descartado, que ahora regresaba no como limpiadora, sino como ejecutiva. Esto es absurdo, Marcelo intentó interrumpir, pero su voz no tuvo fuerza. Lo que es absurdo, Augusto continuó implacable, es que esta empresa haya ignorado una idea brillante porque vino de alguien considerado insignificante. Es absurdo que haya necesitado un encuentro casual, años después, para que pudiéramos ver el talento que estaba justo delante de nuestros ojos. Y es aún más absurdo que, ahora que el proyecto está transformando vidas y mejorando nuestra propia organización, alguien quiera destruirlo por orgullo herido. La sala cayó en un silencio denso. Luisa estaba paralizada, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Ella había escrito esa carta en un momento de esperanza ingenua, creyendo que sus ideas podrían ser escuchadas independientemente de su posición.
El rechazo silencioso había sido un recordatorio más doloroso de su lugar en el mundo, un lugar que ella había luchado por trascender desde entonces. Si hay alguna irregularidad aquí, Augusto concluyó, es ética, no financiera, y yo soy el principal responsable, por no haber creado años atrás una empresa donde todas las voces pudieran ser escuchadas igualmente. Uno de los consejeros más jóvenes, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, esto cambia la narrativa de forma significativa, pero aún tenemos una crisis de relaciones públicas que gestionar, y la gestionaremos con verdad. Augusto respondió simplemente. Convocaré una rueda de prensa hoy mismo. Contaré esta historia, toda ella, incluida la parte en que fallé como líder y cómo una niña de 9 años me enseñó más sobre propósito y visión que cualquier MBA o libro de gestión. Carolina, que había permanecido estratégicamente silenciosa, ahora sonreía abiertamente. Desde el punto de vista de marketing, esto es oro puro. La historia real es infinitamente más poderosa que cualquier campaña fabricada. La reunión continuó por 2 horas más, con estrategias siendo elaboradas y responsabilidades distribuidas. Marcelo se fue antes del final, su derrota evidente en el modo en que evitaba el contacto visual con cualquier persona. Cuando finalmente terminó, solo Augusto y Luisa permanecieron en la sala. ¿Por qué nunca me contaste lo de la carta? Él preguntó suavemente, cuando todos los demás se habían ido. Porque ya no importaba, Luisa respondió encontrando finalmente su voz. O al menos yo pensaba que no. Aquella carta fue escrita por una mujer diferente, más ingenua, más esperanzada. Después del rechazo, me prometí a mí misma que construiría mi propio camino, sin depender de la buena voluntad de los poderosos. Y lo construiste, Augusto sonrió. Una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos. Más que eso, tú me mostraste un nuevo camino también, tú y Sofía. Luisa sintió que las lágrimas amenazaban con formarse, pero las contuvo. Aún tenemos mucho trabajo por delante. Esta crisis pasará, pero las estructuras que la hicieron posible continúan ahí. Entonces las cambiaremos, Augusto respondió simplemente. Juntos. La palabra flotó entre ellos, cargada de posibilidades. 3 meses después, la terraza de Tecno España estaba irreconocible. Lo que antes era un jardín experimental de girasoles se había transformado en un vibrante espacio educativo al aire libre, donde niños de la comunidad e hijos de empleados aprendían lado a lado sobre tecnología, sostenibilidad y emprendimiento social. El proyecto Andar de Nuevo, lejos de ser interrumpido por la crisis, había emergido más fuerte y más arraigado en la cultura de la empresa. Luisa, ahora oficialmente directora de Impacto Social, observaba con satisfacción a un grupo de adolescentes presentando sus ideas para aplicaciones socialmente responsables a una audiencia de inversores y ejecutivos. Entre ellos estaba Renato, ahora estudiante de Ingeniería Informática e instructor en el programa, orientando a los jóvenes con la misma mezcla de exigencia técnica y conciencia social que caracterizaba su enfoque. Han crecido tanto, comentó Sofía, ahora con casi 11 años parada junto a su madre. Su presencia en la terraza ya no era como chica símbolo del proyecto, sino como mentora junior para niños más pequeños, un papel que ella había reclamado con la seriedad que la caracterizaba. Todos nosotros crecimos, Luisa sonrió, pasando el brazo por los hombros de su hija. Al otro lado de la terraza, Augusto conversaba animadamente con representantes de otras empresas interesadas en replicar el modelo de Andar de Nuevo. Su transformación en los últimos meses había sido notable, no solo en su postura como líder empresarial, sino en su relación consigo mismo y su condición física. La silla de ruedas, antes un símbolo de limitación, ahora parecía solo un detalle en una presencia que desbordaba vitalidad y propósito. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la terraza, Luisa sintió aquella familiar conexión silenciosa, un entendimiento que trascendía las palabras. En los últimos meses, su relación había encontrado un equilibrio delicado entre lo profesional y lo personal, navegando cuidadosamente entre los roles de colegas, amigos y algo más que aún no habían completamente definido o explorado.
La rueda de prensa después del escándalo había transformado la narrativa completamente. La historia de la carta rechazada, del encuentro casual años después y de la transformación mutua que siguió, había capturado la imaginación del público de una forma que ninguna campaña publicitaria podría igualar. Periodistas que vinieron en busca de un escándalo corporativo encontraron, en cambio, una historia de redención, propósito y posibilidades. Marcelo había pedido la dimisión la semana siguiente, incapaz de lidiar con el cambio dramático en su posición dentro de la empresa. Los rumores indicaban que ahora ocupaba un puesto inferior en una corporación tradicional, donde sus habilidades en finanzas eran valoradas, pero su resistencia a la innovación social no representaba un obstáculo. ¿Pensativa? La voz de Augusto interrumpió sus reflexiones. Él se había acercado silenciosamente, mientras Sofía corría para unirse a un grupo de niños en una actividad. Solo contemplando el camino que hemos recorrido, Luisa respondió sonriendo. A veces todavía parece irreal, desde el contenedor de la Gran Vía hasta una terraza corporativa. Sin olvidar los desvíos y obstáculos en el camino, Augusto completó, su mirada suavizándose. Sofía estaría orgullosa de nosotros. Finalmente aprendimos a andar. De corazón, Luisa asintió recordando las palabras de su hija aquella primera noche. Aún tenemos un largo camino por delante. Y no podría pedir mejor compañía para la jornada, Augusto respondió extendiendo la mano. Después de un momento de vacilación, Luisa la aceptó, sus dedos entrelazándose naturalmente. En el horizonte de Sevilla, el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre los girasoles que ahora crecían fuertes y vibrantes, símbolos de resiliencia, de transformación, de belleza que emerge de los lugares más improbables. Como dos personas de mundos diferentes que, a través de una niña extraordinaria, habían descubierto que el verdadero camino nunca es recorrido solo con las piernas, sino siempre y sobre todo con el corazón. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Augusto, Luisa y Sofía haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los contrastes y conexiones de la sociedad española. Encuéntrala haciendo clic en el enlace a tu izquierda. Si esta narrativa despertó algo en ti, no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente, traemos historias únicas que navegan por las complejidades de la vida y nos hacen reflexionar sobre nuestros propios caminos. ¿Qué personaje tocó más tu corazón? ¿Sofía con su sabiduría infantil, Luisa con su determinación inquebrantable o Augusto en su jornada de redescubrimiento? Comparte con nosotros en los comentarios. Hasta nuestra próxima historia.